versión de la ISO 19152 del LADM, por sus siglas en inglés, Land Administration of My Model, a nuestra dinámica y cultura colombiana. Hemos desarrollado un versionamiento por parte de entidades del gobierno nacional con el apoyo de la cooperación suiza, y obviamente con el apoyo de algunos expertos internacionales presentes aquí. Esto ha sido de acuerdo a esa dinámica que hemos venido trabajando en los últimos 3 años, con base en el Acuerdo de La Habana, con base en el COMPES 3859 de 2015, con base en el Plan Nacional de Desarrollo. Hemos diversificado todo este componente para lograr un fácil acceso a la administración de tierras. La independencia es un tema especial, teniendo en cuenta que aquí hay una delgada línea entre las misionalidades de cada una de las entidades que apoyan el tema de la administración de tierras en Colombia. Lo que buscamos es que a través de esa implementación de ese modelo, cada entidad pueda aportar y desde allí se puedan obtener diferentes productos, y que cada entidad a través de su trabajo diario también pueda aportar a este modelo, y de allí podamos desarrollar trabajos adecuados para lograr esa administración. Este es un pequeño índice de lo que se va a desarrollar en la presentación. Como les venía mencionando, del 2015 hacia acá la dinámica ha sido muy alta aquí en Colombia. En razón a ello se han creado nuevas entidades, entre ellas la Agencia Nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, nosotros como IGAC, que somos la entidad, el ente rector en el tema de cartografía, arqueología, catastro y geografía. Hemos trabajado fuertemente con el apoyo de las cooperaciones en el desarrollo adecuado de un modelo que permita el intercambio de información orientado a establecer esa información necesaria para poder realizar la administración de tierras en Colombia. Aquí logramos algunos de los socios principales tratando de lograr ese trabajo mancomunado entre las entidades que principalmente administran la información de los predios. Entre ellas, la Unidad de Restitución de Tierras, que básicamente está orientada a su funcionalidad a tratar de lograr esa mejora en el tema de restitución, en el tema de la formalización, la superintendencia, que es la entidad que administra la propiedad pública en Colombia, la agencia, que es la que administra la propiedad rural en Colombia, la propiedad pública, y el GAC, que básicamente lo que trabaja es en el censo inmobiliario de la propiedad pública y privada, tratando de incorporar el tema de la informalidad, que es lo que básicamente estamos tratando de recolectar esa información para complementarla con la que ya tenemos actualmente en Colombia y lograr esos 4 pilares que se establecen en el Plan Nacional de Desarrollo, orientados a la seguridad jurídica, orientado a la administración de la propiedad, en cuanto a la planeación del territorio, en cuanto al ordenamiento social. Y uno de los trabajos también fuertes es aportar a los municipios en cuanto al fortalecimiento fiscal, teniendo en cuenta que es uno de los talones que soportamos para que estos se logren en su administración y puedan desarrollar sus planes de gobierno. Todo esto se empieza a gestar en Colombia de acuerdo a esas necesidades que se establecieron en la firma del Acuerdo de Paz en La Habana, en cuanto a la necesidad de identificar todo ese tema de la tenencia en Colombia, teniendo en cuenta que la propiedad rural es uno de los aspectos fundamentales que se necesitan determinar, y toda esta necesidad también ha sido enfocado hacia eso, en donde hemos implementado un formulario predial netamente digital, con una serie de variables que nos permiten aportar a todas las entidades que mencioné anteriormente, para que cada una de ellas pueda avanzar con su misionalidad y posteriormente retroalimentar esta base de datos que nos ha permitido desarrollar los ejercicios que actualmente se están haciendo en el territorio a través de unos ejercicios piloto que nos van a permitir
complementar este desarrollo que estamos tratando de definir y que esperamos en 2 meses contar con una metodología apropiada para establecer este catastro multipropósito con una estructura fundamental que es este land call que hemos denominado a través de ese trabajo conjunto en donde buscamos que esa herramienta, esa ISO internacional tenga un perfil netamente desarrollado con base en nuestras necesidades. Le doy aquí la palabra al ingeniero Víctor para que continúe con la explicación netamente técnica de lo que hemos venido haciendo. Gracias. Bueno, buenos días a todos. Vamos a ver si podemos avanzar en la línea argumental de lo que hemos presentado, de la ponencia que hemos presentado, en el que necesitamos en primer lugar hacer una discusión sobre qué es el ámbito de tierras. De una manera bastante resumida podríamos decir que en general son temáticas de la administración de tierras, aquellos marcos legales que son capaces de determinar objetos territoriales legales sobre los que recaen derechos, restricciones o imponen responsabilidades, ¿no? En determinados ámbitos de trabajo. Al final esta temática hay muchos profesionales de diferentes ramas que entienden la administración de tierras de una manera más abierta o menos en función de los conocimientos que tienen, ¿no? Entonces hay determinados profesionales que sí que rápidamente entienden que el catastro y registro es administración de tierras, pero hay cosas, personalmente yo he observado a determinados grupos profesionales que el ordenamiento territorial se les escapa un poco y demás, ¿no? Entonces creo que es una discusión interesante y como ejemplo podemos poner el ejemplo del ordenamiento territorial, cuya relevancia está en establecer cuáles son las actividades que pueden realizarse en el territorio, tanto cuáles son las que se pueden realizar y también las limitaciones que puedan tener, y lo hace mediante el establecimiento de un marco de derecho público que impone una serie de restricciones y de responsabilidades, creando objetos territoriales legales que son propios del ordenamiento territorial, básicamente la zona de ordenamiento en función de las diferentes legislaciones nacionales. Por lo tanto, el ordenamiento territorial lo que va a hacer es, como parte de la administración de tierras, recoger una serie de relaciones entre objetos territoriales legales e interesados en base al derecho público. Define las restricciones que imponen sobre el derecho privado y una serie de responsabilidades también para una parte de las entidades de las administraciones de tierras. Ese sería el ejemplo, pero en términos generales pues sería ese marco legal, ¿no?, que define los objetos territoriales. Otro ejemplo sería el avalúo, ¿no?, en el que los objetos territoriales físicamente pueden ser los mismos que los del catastro, pero la caracterización se hace de una manera diferente. Utilizamos otra serie de atributos. En cuanto a la modularidad que nosotros hemos planteado en el proyecto de Colombia para la mejora de la administración de tierras, debemos ver de qué manera garantizamos la independencia legal, entendiendo que las distintas temáticas que gestionan objetos territoriales legales lo hacen en base a un marco legal específico, ¿verdad? Son objetos, entonces, o deben ser objetos de una misma capa, según nos dice Catastro 2014. Y debe existir, a la vez, una capa por cada uno de esos procesos de adjudicación, o marco legal. Entonces, nos encontramos que cada objeto territorial precisa de una administración única, respaldada por un marco legal propio, y ese marco legal debe estar aislado de las necesidades de otros objetos territoriales legales. El EADM, como producto de la ISO 19152, no entra en cómo aislar esos objetos territoriales legales o cómo identificar esas capas. Entonces hemos decidido, como solución para garantizar la independencia legal, establecer la modularidad del modelo. ¿Qué significa la modularidad? Pues que cada temática de la administración de tierras gestiona sus propios elementos mediante un modelo siempre basado en el EADM. Cada modelo de cada temática es lo que consideramos un módulo y los elementos comunes se agrupan en lo que denominamos el núcleo. El catastro, en otro orden de cosas,
el catastro va a exponer sus objetos territoriales legales a través de una IDE y a su vez va a consumir objetos territoriales legales de otras temáticas también a través de la IDE. Luego el catastro multipropósito va a necesitar de una serie de políticas y normas y estándares, lo que es la definición de una IDE, para establecer un medio de intercambio y de interoperabilidad de datos, ¿de acuerdo? Entonces la IDE es el medio en el que vamos a establecer ese intercambio de datos. El intercambio de datos se puede realizar de una manera física o de una manera virtual. Física es el intercambio de datos, de base de datos a base de datos, en formatos como puede ser Shapefile o GML, KML, ¿no? Y virtualmente es a través de exposición de servicios, mediante arquitectura orientada a servicios o cuestiones similares. A la hora de elegir cuál es el método de intercambio de datos, debemos considerar cuestiones como, por ejemplo, si el formato de intercambio de datos es abierto o no lo es, si el intercambio se hace conforme a un modelo, a un esquema de datos conocido en origen y conocido en destino, o si el intercambio lo hacemos a través de una tabla única que se genera desconociendo completamente el esquema de origen y de destino en función de una consulta que pueda hacer un cliente. En este sentido, entonces, interesa hablar también de interlist, que es otro de los elementos presentados dentro del marco del proyecto. Es un lenguaje de esquema conceptual, lo que nos va a permitir definir el esquema de base de datos, básicamente, tanto de origen como de destino. Es orientado a objetos. Esta peculiaridad nos permite, precisamente, trabajar de forma muy potente con el asunto de la modularidad en el perfil colombiano y bueno, tiene una sintaxis estructurada, lo que permite trabajar con sistemas informáticos, claridad y limpieza, y permite definir los esquemas, considerando que el esquema no solamente es cuáles son las clases y los atributos, sino las relaciones, las restricciones y demás. Aplicando todo esto al perfil colombiano, estas son las premisas que hemos establecido para el perfil colombiano, para la modularidad. El entorno terminológico es el de la ISO, el modelo es el EADM, se traduce al español, pero tiene que haber garantías de trazabilidad término a término, cosa que nos permite interlist. No se pueden repetir definiciones ni de clases ni de dominios. La orientación a objetos de interlist nos permite realizar esto, hacer una sola definición y luego reutilizarla en diferentes ámbitos. Cada módulo permite gestionar objetos territoriales legales de acuerdo con el principio de independencia legal. ¿Y a qué llamamos modelo núcleo? Pues al conjunto de elementos comunes entre diferentes módulos, ¿de acuerdo? El conjunto de elementos no comunes y específicos de cada temática es lo que llamamos el modelo de la extensión temática. Este sería los elementos del núcleo, la traducción al español, la definición de interesados, necesario porque no tenemos acceso a un servicio que nos dé información de los interesados, las clases principales del paquete administrativo, las de gestión de fuentes documentales, las clases principales del paquete espacial y algunas de las clases del subpaquete de topografía y representación. Este es el aspecto que tiene el núcleo, no podemos profundizar en él. Y el aspecto de la modularidad es esta, ¿no? Tenemos un núcleo y una serie de módulos temáticos en función de ese ámbito de la administración de tierras que, pudiendo reutilizar elementos del núcleo, tiene sus propias especializaciones, de acuerdo a las necesidades legales y operativas de cada una de las entidades de la administración. Por último, interlist lo que nos va a aportar dentro del proyecto es su potencial, especialmente en lo que se refiere a lenguaje orientado a objetos, permitiéndonos la reutilización de declaraciones de clases, de restricciones, de diferentes relaciones entre clases y demás. Este proyecto, aparte de estar generando a nivel local en Colombia documentación sobre la que se puede discutir en la implementación de un perfil de la norma ISO 19152, también se ha apropiado, por decirlo así, de una serie de herramientas de código abierto que permiten trabajar con interlist, habiendo dado un empujón a la situación que había actualmente. Y desde Colombia actualmente se están desarrollando herramientas que interesan en otros países también y se está haciendo conjunto con ellos, como es el caso de Suiza. Hasta aquí tenemos
algunos de los ejemplos de estas herramientas, de la que podemos destacar el hecho de poder trabajar con Interlinks ya no solamente en PostgreSQL como se venía haciendo, sino en Oracle, en Microsoft SQL Server y en el ámbito de las geodatabases, ¿de acuerdo? En cuanto a las conclusiones, bueno, pues el EADM, que trabaja o está pensado un poco dentro del marco del Catastro 2014, se enfrenta al asunto del principio de independencia legal, también marcado en Catastro 2014. Cumplir con el principio de independencia legal implica organizar los objetos territoriales legales en capas, y la separación de capas depende de la separación temática bajo una misma ontología. La integridad de la información de la administración de tierras va a depender de la interoperabilidad, es decir, de que yo pueda en un momento dado consultar la realidad jurídica, física o económica del territorio, y este entorno nos lo va a dar la IDE. La modularidad nos permite la separación temática que nos garantiza la independencia legal y esa integridad ontológica y semántica que nos da el entorno del EADM. Y el entorno de interoperabilidad también nos da un entorno de datos integrado, como es la definición del esquema, el intercambio de datos y un control de calidad masivo que trabaja en pos también de la integridad. Por lo tanto, Interlinks es la herramienta que nos va a garantizar, a través de la modularidad, nos permite crear esa modularidad mediante su orientación a objetos para garantizar la integridad de los datos y la carga masiva de los mismos. Y el perfil colombiano del EADM pues ha sido creado alrededor de estos conceptos. Y bueno, pues no hay tiempo para más. Así que... Muchas gracias. Vamos a abrir el espacio para una pregunta. ¿Tiene alguna pregunta sobre el tema? Gracias. Solo una pregunta frente al tema de Interlinks. ¿Cuánta gente ustedes estiman que en Colombia está en capacidad en este momento de utilizar este lenguaje de intercambio? Si las agencias del gobierno necesitan trabajar en Interlinks, ¿hay personal capacitado? Y si no, digamos, ¿cuántas personas estiman ustedes que se necesiten capacitar para hacer este trabajo en ese lenguaje? Sí, hay gente ya capacitada. Venimos desde hace un tiempo realizando cursos y seminarios sobre Interlinks. Hemos trabajado no solo con el catastro, no solamente con el IGAC y el catastro del IGAC, sino también con entidades descentralizadas del catastro, como la PNI, por ejemplo, Antioquia, para ser exactos. Y seguimos trabajando en esa línea, es decir, se sigue capacitando a la gente, tanto en la cuestión conceptual como en la cuestión operacional con Interlinks, con las herramientas y demás. Muchas gracias. Daniel tiene una pregunta. Gracias, Víctor. Una pregunta. Si hubiese pasado la ley, ¿qué tanto hubiera afectado el modelo? La ley... La ley de catastro, que cambiaba funciones, que cambiaba, descentralizaba. ¿Qué tan, voy a cambiar un poco la pregunta, ¿qué tan flexible es finalmente el modelo al ordenamiento jurídico? Esta discusión da para mucho. De hecho, ayer pues, hubo muchas discusiones sobre este asunto. El modelo es muy flexible. De hecho, una de las características de la norma, y que lo dice ella misma, es que no es una norma preceptiva, sino informativa. O sea, lo que te da es una serie de alineaciones conceptuales sobre las que trabajar, pero realmente no es muy restrictiva y de hecho te anima a adaptar el modelo a tus necesidades, quitando lo que te sobra y añadiendo cosas que necesites. Entonces, desde ese punto de vista, evidentemente cualquier respaldo legal a la creación de un nuevo catastro y de un entorno tecnológico nuevo, evidentemente ayuda muchísimo ese marco legal, ¿no? El apoyo legal. Pero el EADM tiene la capacidad de adaptarse a la realidad no solo legal, sino también social, económica, en fin, a la realidad de la tenencia de la tierra en cualquier parte del mundo.
Tenemos una pregunta más. Buenos días. Es la siguiente. Respecto al Interlist, ¿sí? Veía en la presentación que la norma ISO lo que busca es definir un estándar que permita generar pues un modelo donde sea adaptable a todo. Mi pregunta es, ¿Interlist no respeta esa parte de la norma donde dice que lo ideal sería como permitir que se programara con cualquier tipo de lenguaje de programación, o mejor, con algún lenguaje de programación libre, al encerrar solamente en Interlist? Primero, Interlist es libre. Evidentemente no hemos tenido el tiempo que, como digo, podríamos quedarnos hablando de esto mucho tiempo en largo y tendido. Interlist es libre. Y evidentemente tú debes poder utilizar cualquier lenguaje, pero al final tienes que proponer uno. Y en el caso de Colombia hemos propuesto Interlist. Como he intentado explicar, y en todo caso está también en la ponencia que hemos publicado, realmente al final se trata de resolver el asunto, uno de los asuntos importantes es el asunto de la independencia legal. Esta independencia legal hemos visto que se resuelve muy bien mediante la modularidad, y la modularidad se maneja muy bien mediante Interlist porque es un lenguaje orientado a objetos. En definitiva, respondiendo a tu pregunta, puedes utilizar el lenguaje que quieras. Interlist es una opción como otra cualquiera. Y lo que he intentado es exponer cuáles son los beneficios que tiene Interlist. Y uno de ellos, que a lo mejor no lo he recalcado lo suficiente, es el hecho de ser libre. Y además las herramientas que existen a su alrededor para hacer uso de su potencialidad también son de código abierto y libres. Y puedes generar las tuyas propias también. He tratado de poner el ejemplo de la carga de modelos o la carga de datos, ya no solamente sobre PostgreSQL, que es un sistema gestor de base de datos relacional libre, sino también sobre sistemas privativos como puede ser Oracle o puede ser Microsoft SQL Server y Database R. Y nada te impide crearte tus propias herramientas a través del lenguaje Interlist, que es abierto, accesible, puedes leer, hay documentación sobre él, traducida al español, por cierto, desde hace poco y disponible en la página del proyecto, y puedes crearte tus propias herramientas pues, para entornos como Geomedia o como AutoCAD Math o el que se te ocurra. O sea, nada impide que puedas trabajar. El hecho de decir Interlist no es querer limitar ni nada de eso, es tomar una decisión. Puedo coger cualquier lenguaje, ¿cuál no? Pues proponemos Interlist. Y lo proponemos por esto. Un lenguaje muy potente. El hecho de estar orientado a objetos da un abanico muy amplio. Ok, muchas gracias. Un fuerte aplauso.